El caballo que había destrozado el cráneo de su capataz respiraba ahora a centímetros del rostro de un niño descalzo. Nadie en el rancho San Rafael se atrevía a moverse mientras Tomás susurraba palabras que solo el animal parecía entender. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. El sol de Guanajuato apenas comenzaba a asomar sobre las colinas cuando el grito desgarrador atravesó el aire matutino del rancho San Rafael. Don Martín Vázquez, el ganadero más respetado de todo el estado, salió corriendo de la casa principal con el rostro desencajado. Sus botas resonaban contra el adoquín del patio mientras corría hacia los establos, donde una multitud de trabajadores ya se había congregado. ¡Apártense!, rugió don Martín, abriéndose paso entre los peones que miraban con horror hacia el interior del corral principal. Lo que vio le heló la sangre. Su capataz, Roberto Mendoza, yacía inmóvil en el suelo polvoriento, su cuerpo destrozado por múltiples patadas. A pocos metros, resoplando con furia contenida, el semental negro más hermoso y letal que don Martín había visto jamás. Demonio de medianoche. Patrón, la voz temblorosa de Felipe, el veterinario del rancho, rompió el silencio sepulcral. Roberto ya no responde. El caballo lo atacó sin provocación alguna. Don Martín se aferró a los barrotes del corral, sus nudillos blanqueándose por la presión. Tenía 62 años, había criado caballos toda su vida, había visto de todo, pero nunca había presenciado algo así. Roberto no era un novato. Había trabajado con animales salvajes durante 3 décadas. «Es el tercero», murmuró Miguel, uno de los mozos más antiguos, desde atrás. Primero fue el entrenador Contreras, hace 2 meses, luego el domador que trajo usted de Jalisco, y ahora don Roberto. La ambulancia llegó media hora después, pero todos sabían que era inútil. Roberto Mendoza, padre de 4 hijos, esposo de Lucía, capataz leal durante 25 años, había muerto instantáneamente. El golpe de las patas traseras del semental había sido demasiado preciso, demasiado brutal. Don Martín permaneció junto al corral todo el día. Demonio de medianoche había sido su orgullo, su inversión millonaria, el caballo que iba a revolucionar su línea de cría. Lo había adquirido hace un año de un criador en Querétaro con papeles impecables y un linaje que se remontaba a los pura sangre españoles más finos. Durante los primeros meses, el animal había sido magnífico, noble, inteligente, obediente. Entonces, algo cambió. El primer accidente ocurrió en marzo. Javier Contreras, un entrenador con 30 años de experiencia, entró al corral para la sesión matutina de trabajo. El caballo lo embistió contra la cerca con tal violencia que le fracturó 3 costillas y le perforó un pulmón. Contreras sobrevivió, pero nunca volvió a acercarse a un caballo. «Fue mi culpa», había dicho Contreras desde su cama de hospital, su voz apenas un susurro. «Me moví demasiado rápido, lo asusté». Don Martín quiso creerlo. Ordenó que solo los mejores trabajaran con Demonio de Medianoche. Contrató a Esteban Ruiz, un domador legendario de Jalisco, conocido por su habilidad para trabajar con los animales más difíciles. Esteban duró 3 semanas. El caballo lo pateó en la cabeza durante una sesión de monta. Esta vez no hubo vuelta atrás. Esteban murió en el helicóptero médico antes de llegar al hospital de León. Y ahora Roberto. «Hay que sacrificarlo, patrón», dijo Felipe, acercándose cautelosamente cuando el sol comenzaba a ponerse. «Ese animal es una amenaza. Ya no es solo peligroso, es un asesino». Don Martín no respondió inmediatamente. Sus ojos, cansados y enrojecidos, permanecían fijos en el semental.
Demonio de Medianoche había vuelto a su rincón favorito del corral, donde había un viejo roble que daba sombra. El caballo estaba tranquilo ahora, casi sereno, como si nada hubiera ocurrido. «No», dijo finalmente don Martín, su voz ronca. «Fue mi mejor amigo quien me vendió ese caballo. Rodrigo López me aseguró que tenía el mejor temperamento de toda su cuadra. Tiene que haber una razón. Algo le pasa». «Patrón, con todo respeto», Felipe se atrevió a contradecir, «hemos revisado al animal 3 veces. No tiene ninguna lesión física, ninguna enfermedad. Los análisis de sangre salieron normales. Ese caballo simplemente se volvió malo». La noche cayó sobre el rancho San Rafael con un peso inusual. En la casa principal, don Martín rechazó la cena que su ama de llaves, doña Carmen, le había preparado. Se sentó en su estudio, rodeado de trofeos y fotografías de caballos ganadores, con una botella de tequila que raramente tocaba. Su hijo, Sebastián, llegó desde la Ciudad de México al día siguiente. Alto, de 35 años, vestido con su traje de abogado, Sebastián entró al estudio con expresión sombría. «Papá, vine en cuanto me enteré», dijo, abrazando a su padre. «Lo de Roberto es terrible. Su familia está destrozada». «Lo sé», respondió don Martín sirviéndose otro trago. «Ya hablé con Lucía. Me encargaré de todo. El funeral, la educación de los niños, la hipoteca de su casa, pero eso no lo trae de vuelta». Sebastián se sentó frente a su padre, sus dedos tamborileando nerviosamente sobre el brazo del sillón de cuero. «Papá, necesitas sacrificar ese caballo, hoy, antes de que mate a alguien más. Estamos hablando de responsabilidad legal aquí. Si alguien más muere...» «No voy a matar a Demonio de Medianoche», interrumpió don Martín con firmeza. «Al menos no todavía». «Entonces, ¿qué propones?». Don Martín se levantó, caminando hacia la ventana que daba al corral principal. A la distancia, apenas visible bajo la luz de la luna, podía distinguir la silueta oscura del semental. «Voy a hacer un último intento», dijo lentamente. «Mañana publicaré un anuncio. Ofrezco $50,000 a quien pueda domar a ese caballo. Sin violencia, sin drogas, sin maltratos. Solo domarlo como se ha hecho siempre». Sebastián se levantó de golpe. «¿Estás loco? ¿Vas a invitar a más gente a morir en tu propiedad? ¿Tienes idea de las demandas que enfrentaremos?». «Todos firmarán una renuncia de responsabilidad», respondió don Martín. «Y vendrán los mejores. Con $50,000 en juego, los mejores domadores de todo México querrán intentarlo». «O los más desesperados», murmuró Sebastián. «Tal vez», admitió su padre, «pero necesito saber si hay alguna manera de salvar a ese animal. Le debo eso a Rodrigo, le debo eso a Roberto. Si nadie puede domarlo en una semana, entonces haré lo que tenga que hacer». El anuncio se publicó al día siguiente en todos los periódicos regionales y en los foros de ganaderos en Internet. Don Martín Vázquez, propietario del prestigioso Rancho San Rafael, ofrece $50,000 estadounidenses a quien pueda domar exitosamente al semental Demonio de Medianoche. Prueba pública. Todos los interesados deben presentarse el sábado a las 8 de la mañana. La noticia se propagó como fuego en paja seca. En los bares de los pueblos cercanos, en las plazas, en los mercados, no se hablaba de otra cosa. $50,000 era una fortuna, especialmente en estos tiempos difíciles. Pero también corrían las historias. El caballo asesino, el semental maldito. Algunos decían que el animal estaba poseído. Otros, que don Martín había enloquecido de pena y culpa. Lo que nadie sabía era que a 20 kilómetros de distancia, en un pequeño pueblo llamado San Miguel de las Cruces, un niño de 12 años escuchaba estas historias con especial atención. Tomás Rivera,
hijo del difunto Ernesto Rivera, quien había sido el cuidador principal de los establos de Don Martín durante 15 años, antes de morir en un accidente hace 2 años. Tomás, descalzo como siempre, porque sus zapatos hacía tiempo que se habían roto, y su madre no podía comprar otros. Sabía algo que nadie más sabía. Conocía a Demonio de Medianoche, y el caballo lo conocía a él. La pequeña casa de adobe en San Miguel de las Cruces tenía las paredes agrietadas y el techo de lámina oxidada. Tomás Rivera estaba sentado en el patio trasero, remendando la red de pesca que usaba para atrapar mojarras en el río cercano, cuando escuchó a su madre hablar con doña Sofía, la vecina. $50,000. La voz de su madre, Teresa, temblaba de incredulidad. Eso es una fortuna, Sofía. Con eso podríamos... Ni lo pienses, Teresa, interrumpió doña Sofía con firmeza. Ese caballo ya mató a 3 hombres, hombres adultos, expertos. ¿Crees que alguien que valore su vida se va a acercar? Tomás dejó de trabajar en la red. Sus manos, pequeñas pero curtidas por el trabajo, se quedaron inmóviles. Demonio de Medianoche. Hacía meses que no escuchaba ese nombre. Don Martín debe estar desesperado, continuó doña Sofía. Dicen que el caballo lo atacó sin razón, que simplemente enloqueció. Ernesto siempre decía que los caballos nunca enloquecen sin razón, murmuró Teresa, y Tomás pudo escuchar el dolor en la voz de su madre al mencionar a su difunto padre. Decía que siempre hay algo que los humanos no vemos. Tomás se levantó silenciosamente y entró a la casa por la puerta trasera. En su pequeña habitación, que compartía con sus 2 hermanas menores, guardaba una caja de metal oxidado debajo de su catre. La abrió con cuidado, revelando su tesoro más preciado, las pocas pertenencias de su padre que había logrado conservar. Fotografías amarillentas, una navaja de bolsillo, la credencial de trabajador del rancho San Rafael y un pequeño cuaderno de notas desgastado. Tomás abrió el cuaderno con reverencia. Las páginas estaban llenas de la letra apretada de su padre, observaciones sobre diferentes caballos, técnicas de entrenamiento, remedios caseros. En una de las últimas páginas encontró lo que buscaba. Potro negro, llegada marzo 2022. Nombre temporal, sombra. Condición, excelente. Temperamento, nervioso pero noble. Nota importante, el animal responde mejor a la calma absoluta. Tiene miedo de los movimientos bruscos y los gritos. Alguien lo maltrató antes. Tomás cerró los ojos, recordando. Hacía 2 años y medio, cuando su padre todavía vivía, Tomás iba al rancho San Rafael cada tarde después de la escuela. Su padre le había enseñado todo sobre los caballos, cómo acercarse, cómo leer su lenguaje corporal, cómo ganarse su confianza. El potro negro había llegado en un tráiler especial. Tomás recordaba perfectamente ese día de marzo. Tenía apenas 9 años, pero ya había pasado incontables horas en los establos. «Mira, Tomás», le había dicho su padre, señalando al potro que temblaba en el corral de cuarentena. «Este es especial. Don Martín pagó una fortuna por él, pero míralo, está aterrado». Y era verdad. El potro, que más tarde sería rebautizado como Demonio de Medianoche, cuando su pelaje se volvió de un negro brillante absoluto, se acurrucaba en la esquina más alejada del corral, sus ojos salvajes, su cuerpo tenso. «¿Por qué tiene miedo, papá?», había preguntado Tomás. «No lo sé, hijo, pero cuando un animal tiene miedo, nuestra labor es ayudarlo a superarlo, sin prisa, con paciencia». Durante los siguientes meses, Tomás había ayudado a su padre a trabajar con el potro. Ernesto Rivera había sido un hombre excepcional con los caballos, y especialmente paciente con aquel. Nunca levantó la voz, nunca hizo movimientos bruscos, nunca usó el látigo que otros entrenadores consideraban necesario. Y Tomás había seguido su ejemplo. Algunas tardes, cuando su padre estaba ocupado con otros animales,
Tomás se sentaba junto al corral durante horas, simplemente observando al potro. Le hablaba en voz baja, le contaba historias de la escuela, le cantaba las canciones que su madre cantaba mientras cocinaba. Lentamente, el potro comenzó a acercarse. Primero, solo para observar desde cierta distancia, luego para olfatear con curiosidad y finalmente para permitir que Tomás lo acariciara suavemente. «Tienes un don, mijo», le había dicho su padre una tarde, observando cómo el potro, que ya casi era un caballo completo, descansaba su cabeza sobre el hombro de Tomás. Los animales sienten cuando alguien realmente los entiende. Pero entonces vino el accidente. Un jueves por la tarde, Ernesto Rivera estaba reparando el techo de uno de los establos cuando la escalera cedió. La caída no debería haber sido mortal, pero su cabeza golpeó contra el borde de un comedero de metal. Murió instantáneamente, con 42 años recién cumplidos. La vida de Tomás cambió radicalmente. Su madre, que era costurera, ahora tenía que mantener sola a 3 hijos. No había dinero para zapatos nuevos, para libros, para nada que no fuera comida básica. Tomás tuvo que dejar la escuela para ayudar, pescando en el río, haciendo trabajos ocasionales en los campos, cualquier cosa que pusiera unos pesos en la mesa, y nunca volvió al rancho San Rafael. Don Martín había enviado algo de dinero después del funeral, suficiente para el entierro y algunos meses de renta. Pero no había trabajo permanente para ofrecer y Teresa era demasiado orgullosa para pedir caridad. Tomás, la voz de su madre lo sacó de sus pensamientos. Teresa estaba en la puerta de su habitación, sus manos manchadas de hilo y tela de su trabajo. ¿Estás bien, mijo? Sí, mamá, respondió, cerrando rápidamente el cuaderno de su padre. Teresa entró y se sentó en el catre junto a él. A sus 38 años parecía mayor. El trabajo duro y la preocupación habían dejado marcas profundas en su rostro. «Escuchaste lo del caballo de don Martín, ¿verdad?» Tomás asintió. «Sé lo que estás pensando», continuó su madre tomando su mano. «Pero no, Tomás, ese caballo es peligroso, ya mató a personas adultas, hombres fuertes. Pero mamá, yo lo conozco. Pasé meses trabajando con él cuando papá...» «Eso fue hace más de 2 años», interrumpió Teresa con firmeza. «Los animales cambian, las personas cambian, y $50,000 no valen tu vida. $50,000 cambiarían nuestra vida», respondió Tomás en voz baja. «Podrías dejar de trabajar tanto. Mis hermanas podrían volver a la escuela. Yo podría...» «No». Teresa se levantó. Su decisión era final. «No voy a perder a mi hijo como perdí a tu padre. ¿Me entiendes? No quiero volver a hablar de esto». Pero esa noche, mientras su madre y sus hermanas dormían, Tomás permaneció despierto, mirando el techo agrietado de su habitación. En su mente, veía al potro negro que había conocido, nervioso pero noble, asustado pero dispuesto a confiar. Algo había pasado, algo había hecho que Demonio de Medianoche se volviera agresivo, y Tomás creía saber qué era. Los caballos no olvidaban la crueldad, y definitivamente no olvidaban la amabilidad. La pregunta era, ¿todavía lo recordaría a él? En la oscuridad, Tomás tomó una decisión. El sábado por la mañana, cuando todos los domadores y vaqueros se reunieran en el rancho San Rafael, él también estaría allí. Su madre no tenía que saberlo, al menos no todavía. Afuera, el viento nocturno susurraba entre los árboles, llevando consigo el olor distante de los campos de alfalfa y, más allá, del rancho San Rafael, donde un caballo negro esperaba, incomprendido y furioso, su destino. El sábado amaneció con un cielo despejado sobre el rancho San Rafael. A las 6 de la mañana, don Martín ya estaba despierto, observando desde la ventana de su habitación cómo los trabajadores preparaban el área para el evento. Habían instalado gradas temporales alrededor del corral principal.
suficientes para acomodar a los cientos de espectadores que inevitablemente llegarían. «Café, patrón». Doña Carmen entró con una bandeja. La anciana ama de llaves había trabajado en la casa durante 30 años y conocía a don Martín mejor que nadie. «No durmió nada, ¿verdad?» «¿Cómo podría?», respondió él, aceptando la taza humeante. «En unas horas podría estar enviando a otro hombre a su muerte, o podría estar salvando a ese animal», replicó doña Carmen con su característica franqueza. «Usted siempre ha creído que hasta el caballo más salvaje tiene salvación. No cambie ahora». A las 7 de la mañana, los primeros vehículos comenzaron a llegar. Camionetas polvorientas, tráilers con caballos, autos familiares. Para las 7:30, el estacionamiento del rancho estaba completamente lleno. Sebastián, el hijo de don Martín, había llegado temprano con un equipo de abogados y un médico paramédico. «Todos tienen que firmar esto», decía Sebastián, agitando los documentos de renuncia de responsabilidad. «Absolutamente todos, sin excepciones». Los domadores comenzaron a registrarse en una mesa instalada cerca de la entrada. Felipe, el veterinario, tomaba nota de cada nombre, estudiando los rostros de los hombres que se atrevían a aceptar el desafío. Había de todo: vaqueros curtidos de Jalisco con sombreros desgastados y miradas duras, domadores jóvenes de Michoacán, todavía llenos de confianza y bravuconería, entrenadores profesionales de haciendas importantes, vestidos con equipo caro y técnicas modernas. Carlos Domínguez. Se presentó un hombre enorme, de casi 2 metros de altura, con brazos como troncos de árbol. «Vengo de Zacatecas. He domado más de 500 caballos en mi vida. Ninguno me ha vencido». «Raúl Hernández», dijo otro, más delgado pero con ojos astutos. «Trabajo en el rancho Los Encinos. El patrón me dio permiso especial para venir. Dicen que este caballo está poseído. No creo en esas tonterías». Gustavo Moreno, de Durango. «Mi abuelo fue el mejor jinete de rodeo de su generación. Yo heredé su talento». Uno tras otro, más de 30 hombres se registraron. Cada uno con su propia historia, cada uno convencido de que sería él quien se llevaría los $50,000. A las 8 en punto, don Martín subió a una pequeña plataforma que habían construido junto al corral principal. Las gradas estaban repletas, gente de los pueblos cercanos, otros ganaderos, periodistas con cámaras, incluso un equipo de televisión local. «Buenos días», comenzó don Martín, su voz amplificada por un megáfono. «Gracias a todos por venir. Como saben, este no es un evento feliz, es una última oportunidad». El silencio era absoluto. Todos los ojos estaban fijos en el hombre que había convocado este extraordinario desafío. «Hace un año compré el semental más hermoso que había visto en mi vida», continuó. «Lo llamé Demonio de Medianoche por su pelaje negro absoluto, pero ese nombre resultó ser profético. Ese caballo ha matado a 3 personas, hombres buenos, expertos, que no merecían morir». Un murmullo recorrió la multitud. «He decidido dar una última oportunidad antes de sacrificarlo. Ofrezco $50,000 estadounidenses a quien pueda domar a ese animal. Las reglas son simples: sin drogas, sin violencia innecesaria, sin herramientas eléctricas o métodos crueles. Quiero ver si alguien puede llegar al corazón de ese caballo y descubrir qué lo convirtió en lo que es ahora». «¿Y si nadie puede?», gritó alguien desde las gradas. Don Martín hizo una pausa, su rostro endureciéndose. «Entonces, al final del día, el caballo será sacrificado humanamente. No permitiré más muertes». El primero en intentarlo fue Carlos Domínguez, el gigante de Zacatecas. Con movimientos confiados, entró al corral donde Demonio de Medianoche había sido confinado. El caballo estaba en el extremo opuesto, observando con ojos salvajes. «Tranquilo, muchacho»,
dijo Carlos, su voz profunda y resonante. Llevaba un lazo en una mano y una rienda suave en la otra. Vengo a ayudarte. Demonio de Medianoche no se movió al principio. Carlos dio 3 pasos hacia adelante, luego 4. El caballo comenzó a resoplar, sus patas traseras tensándose. Fácil, fácil, murmuró Carlos. Entonces, sin previo aviso, el semental cargó. Fue tan rápido que la mayoría de los espectadores apenas tuvieron tiempo de gritar. Carlos, con sus reflejos de años de experiencia, logró tirarse hacia un lado y rodar bajo la cerca inferior justo a tiempo. Las patas delanteras de Demonio de Medianoche golpearon el suelo exactamente donde Carlos había estado un segundo antes. ¡Dios santo!, jadeó Carlos, levantándose del otro lado de la cerca, su rostro pálido. «Ese animal quiere matar». Raúl Hernández intentó un enfoque diferente. Entró al corral con un cubo de avena y zanahorias, tratando de atraer al caballo con comida. Demonio de Medianoche lo ignoró completamente hasta que Raúl se acercó demasiado. Entonces el caballo giró y pateó hacia atrás con tal fuerza que su casco trasero atravesó el cubo de metal, enviando avena volando por el aire. Raúl escapó por poco. Gustavo Moreno, el nieto del campeón de rodeo, intentó usar su lazo. Logró hacer un lazo alrededor del cuello del semental, pero Demonio de Medianoche simplemente tiró con tanta fuerza que arrastró a Gustavo por todo el corral, como si fuera un muñeco de trapo. Los ayudantes tuvieron que rescatarlo. Uno tras otro, los domadores fracasaron. Algunos apenas entraban al corral antes de salir corriendo. Otros duraban algunos minutos, pero todos terminaban igual, asustados, frustrados, derrotados. Para las 11 de la mañana, 15 hombres habían intentado y fracasado. Las gradas estaban divididas entre los que animaban a continuar y los que pedían que sacrificaran al animal inmediatamente. «Es inútil, don Martín», dijo Felipe, acercándose al ganadero que observaba con creciente desesperación. «Ese caballo no puede ser domado, es demasiado peligroso». «Todavía quedan más personas que quieren intentar», respondió don Martín, aunque su voz carecía de convicción. Sebastián apareció a su lado. «Papá, esto es una locura. Ya hemos tenido suerte de que nadie haya resultado gravemente herido. Terminemos con esto ahora». Don Martín estaba a punto de responder cuando un murmullo diferente recorrió la multitud. Los espectadores, en las gradas, comenzaron a señalar hacia la entrada del rancho. Un niño acababa de aparecer. Descalzo, con ropa remendada y demasiado grande para su cuerpo delgado, caminaba directamente hacia el área de registro. Su rostro estaba sucio del largo camino que había caminado, pero sus ojos brillaban con una determinación que contrastaba enormemente con su apariencia frágil. «¿Quién diablos es ese?», preguntó Sebastián. Doña Carmen, que había estado observando desde la casa principal, se llevó la mano al corazón. «Dios mío», susurró, «es el hijo de Ernesto». Tomás Rivera había llegado, y nadie, absolutamente nadie, podía imaginar lo que estaba a punto de suceder. Las risas comenzaron casi inmediatamente. Primero fueron risitas ahogadas, luego carcajadas abiertas que recorrieron las gradas como una ola. Tomás Rivera, con sus 12 años, 1,40 m de altura y pies descalzos cubiertos de polvo, caminaba hacia la mesa de registro mientras docenas de ojos lo observaban con una mezcla de incredulidad y diversión. «¿Perdiste a tu mamá, niño?», gritó alguien desde las gradas, provocando más risas. «Alguien llévelo de regreso a su casa antes de que se lastime», añadió otro espectador. Tomás ignoró los comentarios y llegó a la mesa donde Felipe registraba a los participantes. El veterinario lo miró con sorpresa, luego con algo parecido al reconocimiento. Tú eres el hijo de Ernesto», dijo Felipe lentamente. «Tomás, ¿verdad?». «Sí, señor», respondió Tomás.
su voz firme a pesar del nudo en su garganta. «Vengo a participar en el desafío». El silencio que siguió fue absoluto. Luego, las risas se reanudaron, más fuertes esta vez. «Esto es ridículo», dijo Carlos Domínguez, el gigante de Zacatecas, acercándose a la mesa. Tenía un moretón en la frente de su encuentro con Demonio de Medianoche. «Felipe, no puedes dejarlo. Es un niño. Ese caballo lo matará en segundos». «El muchacho tiene razón», intervino Raúl Hernández. «Ya vimos lo que le hizo a hombres adultos. Esto sería un asesinato». Sebastián llegó corriendo, con su traje ahora manchado de polvo. «Absolutamente no. Felipe, ¿en qué estás pensando? No podemos permitir que un niño entre allí». «Yo no estoy pensando nada, licenciado», respondió Felipe, levantando las manos. «El muchacho acaba de llegar». Tomás mantuvo su posición, sus pequeñas manos apretadas en puños a los costados. «Conozco al caballo», dijo en voz alta, lo suficientemente fuerte para que los más cercanos pudieran escucharlo. «Lo conocí cuando era un potro. Trabajé con él». «Eso fue hace años», replicó Sebastián con impaciencia. «Los animales cambian, las personas cambian, y tú eres un niño». «Mi papá me enseñó», insistió Tomás, su voz comenzando a temblar pero manteniéndose firme. «Me enseñó cómo trabajar con caballos asustados. Demonio de Medianoche no es malo, tiene miedo». Más risas desde las gradas. Un hombre corpulento con sombrero vaquero gritó: «El niño cree que puede hacer lo que 30 hombres no pudieron. Déjenlo intentar, será entretenido». «Esto no es entretenimiento», rugió don Martín, apareciendo finalmente en la escena. Su rostro estaba rojo de frustración y preocupación. Caminó directamente hacia Tomás, mirándolo con una mezcla de enojo y algo más, reconocimiento. «Tomás Rivera», dijo don Martín suavemente, arrodillándose para estar a la altura de los ojos del niño. «Reconozco tu valentía. Tu padre fue un buen hombre, uno de los mejores que he conocido. Pero esto es diferente. Ese caballo ya no es el potro que conociste. Es peligroso, mortal». «Lo sé, señor», respondió Tomás, sus ojos encontrándose con los del ganadero sin vacilar. «Por eso necesito intentarlo. Necesito saber si todavía me recuerda, si todavía hay algo del potro que mi papá y yo cuidamos». Don Martín cerró los ojos por un momento, el peso de la decisión visible en su rostro envejecido. «No puedo permitirlo. Si algo te pasara, nunca me lo perdonaría. Tu madre nunca me lo perdonaría». «Mi mamá no sabe que estoy aquí», admitió Tomás. «Caminé 20 kilómetros desde San Miguel. Salí a las 5 de la mañana». Doña Carmen se había acercado sin que nadie se diera cuenta. Ahora estaba junto a don Martín con lágrimas en los ojos. «Martín», dijo suavemente, usando su nombre de pila como solo ella podía hacer. «Ernesto habría querido que su hijo tuviera esta oportunidad». «Ernesto habría querido que su hijo estuviera vivo», replicó don Martín bruscamente poniéndose de pie. «Entonces déjeme demostrarle», dijo Tomás, dando un paso adelante. «No me deje entrar al corral todavía. Solo déjeme acercarme a la cerca. Si el caballo reacciona mal, me iré. Pero si me recuerda, si hay alguna señal...» «Esto es una pérdida de tiempo», interrumpió Sebastián. «Papá, son casi las 12. Ya llevamos 4 horas con esto. 15 hombres han intentado y fracasado. Debemos tomar la decisión». Don Martín miró a su hijo, luego a Tomás, luego al corral donde Demonio de Medianoche permanecía en su rincón habitual bajo el viejo roble. El semental había estado sorprendentemente tranquilo durante la última media hora, como si estuviera esperando algo. «Gustavo», llamó don Martín a uno de sus trabajadores más confiables, «trae al niño un par de botas, al menos que tenga algo en los pies». «¿Qué?». Sebastián miró a su padre con incredulidad. «¿No estarás considerando...?» «Solo déjalo acercarse a la cerca», interrumpió don Martín. «A 10 metros de distancia,
con 5 hombres listos para intervenir si algo sale mal. Se giró hacia Tomás, su expresión severa. Pero a la primera señal de agresión del caballo, te sacamos de ahí. ¿Entendido? Tomás asintió vigorosamente. Sí, señor. Gracias, señor. Esto es una locura, murmuró Sebastián, pero no dijo nada más. Las gradas explotaron en un caos de opiniones encontradas. Algunos gritaban que era una crueldad permitir que un niño se acercara al caballo asesino. Otros, curiosos por ver qué pasaría, animaban a que continuara. Los periodistas sacaron sus cámaras, enfocándolas en el pequeño niño descalzo que había logrado lo imposible: convencer al inflexible don Martín Vázquez de darle una oportunidad. Gustavo regresó con un par de botas de trabajo, las más pequeñas que pudo encontrar, pero aún así demasiado grandes para los pies de Tomás. El niño se las puso de todas formas, agradeciéndole con un asentimiento. Muy bien, dijo don Martín, su voz pesada con resignación y temor. Que todos los participantes se retiren, despejen el área alrededor del corral. Felipe, ten lista la jeringa tranquilizante. Carlos, Raúl, Gustavo, ustedes 3 estarán listos para entrar si algo sale mal. Los 3 hombres asintieron, tomando sus posiciones cerca de la puerta del corral. Tomás comenzó a caminar hacia la cerca. Cada paso resonaba en el silencio absoluto que había caído sobre el rancho. Cientos de ojos lo seguían. Su corazón latía tan fuerte que pensó que todos podrían escucharlo. Mientras se acercaba, podía ver a Demonio de Medianoche bajo el roble. El caballo había levantado la cabeza, sus orejas girando hacia adelante, atento al movimiento. Era el momento de la verdad. ¿Recordaría el semental al niño que lo había cuidado hace tanto tiempo? ¿O simplemente vería otra amenaza más que eliminar? Tomás estaba a punto de descubrirlo. Tomás dio el primer paso hacia la cerca del corral. Las botas prestadas, demasiado grandes para sus pies, producían un sonido sordo contra la tierra compactada. El sol del mediodía caía implacable sobre su espalda, pero él apenas lo sentía. Todo su ser estaba concentrado en la figura oscura bajo el roble. Demonio de Medianoche permanecía inmóvil, pero sus orejas se habían erguido completamente, girando como radares hacia el sonido de los pasos que se acercaban. Su cola se agitó una vez, señal de que estaba completamente alerta. «Despacio, muchacho», murmuró Carlos Domínguez desde su posición junto a la puerta del corral, sus músculos tensos, listo para intervenir. Tomás dio otro paso, luego otro. La distancia entre él y la cerca se reducía con cada movimiento. 15 metros, 12 metros, 10 metros. El caballo se movió. Un simple cambio de peso de una pata a otra, pero fue suficiente para que toda la multitud contuviera la respiración colectivamente. Felipe levantó la jeringa tranquilizante, sus nudillos blancos por la presión. «Fácil», susurró don Martín, aunque no estaba claro si hablaba del caballo, del niño o de sí mismo. Tomás llegó a la cerca. Se detuvo a exactamente 10 metros de distancia, como había prometido. Sus pequeñas manos se aferraron a la madera desgastada de la cerca superior y por primera vez en todo el día habló directamente al animal que había venido a ver. «Hola, sombra», dijo suavemente. No usó el nombre Demonio de Medianoche. Usó el nombre que su padre le había dado al potro cuando llegó por primera vez, hace tanto tiempo. El efecto fue inmediato y asombroso. Las orejas del semental se dispararon hacia adelante con tanta fuerza que parecía que iban a despegarse de su cabeza. Su cuello se estiró, su nariz temblando mientras olfateaba el aire. Por primera vez en meses, desde que había atacado al primer entrenador, Demonio de Medianoche dio un paso voluntario hacia otro ser humano. «Dios mío»,
susurró doña Carmen desde las gradas, llevándose la mano al corazón. Soy yo, continuó Tomás, su voz todavía suave pero audible en el silencio absoluto que había caído sobre el rancho. Soy el niño que solía traerte zanahorias, el que se sentaba contigo cuando tenías miedo de los truenos. ¿Me recuerdas? El caballo dio otro paso, luego otro. Su caminar era cauteloso, casi temeroso, muy diferente de las cargas violentas que había realizado contra todos los demás. Sus ojos, usualmente salvajes con rabia, ahora mostraban algo diferente. Confusión, tal vez, o reconocimiento. No tengas miedo, continuó Tomás. Las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos, pero mantuvo su voz firme. Sé que algo malo te pasó. Sé que la gente te lastimó. Mi papá también se fue. Yo también tengo miedo a veces. Sebastián estaba junto a su padre, observando la escena con incredulidad. Esto es imposible, murmuró. El caballo no puede entender. ¡Cállate!, interrumpió don Martín bruscamente, sus ojos fijos en el corral. Demonio de medianoche había cerrado la mitad de la distancia que lo separaba de Tomás. Ahora estaba a solo 5 metros de la cerca, todavía acercándose con pasos lentos y deliberados. Su respiración era audible, pesada pero no agresiva. Cuando mi papá murió, continuó Tomás, y ahora las lágrimas rodaban libremente por sus mejillas, pensé que nunca volvería a estar bien. Pensé que siempre tendría este dolor en el pecho, pero mamá me dijo que el dolor significa que amamos, y que amar nunca es malo, aunque duela. El caballo se detuvo a 3 metros de la cerca. Su gran cabeza se inclinó ligeramente, estudiando al niño con una intensidad que hizo que varios espectadores se levantaran de sus asientos. «¿Qué le pasa?», preguntó alguien desde las gradas en un susurro ronco. Felipe, el veterinario, observaba con fascinación profesional. «El caballo está procesando», explicó en voz baja a los que estaban cerca. Está tratando de recordar». Tomás levantó lentamente una mano, colocándola sobre la cerca superior. No extendió la mano hacia el caballo, no invadió su espacio, simplemente la dejó allí, visible, ofrecida pero no impuesta. «No te voy a lastimar», dijo. «Nadie aquí te va a lastimar nunca más, te lo prometo». Por un momento interminable, nada sucedió. El caballo y el niño se miraron a través del espacio que los separaba. 2 seres heridos reconociendo el dolor del otro. Entonces, lentamente, casi imperceptiblemente, Demonio de Medianoche dio un paso más hacia adelante. Su hocico se extendió, olfateando el aire cerca de la mano de Tomás, pero sin tocarlo todavía. «Dios santo», suspiró Carlos. «Lo está recordando. El caballo lo está recordando». En las gradas, una mujer comenzó a llorar, luego otra. El momento era tan cargado de emoción que incluso los hombres más duros sentían un nudo en la garganta. Tomás permaneció absolutamente quieto. Cada instinto le gritaba que extendiera la mano, que tocara al caballo, pero se contuvo. Su padre le había enseñado: «Deja que el animal venga a ti, nunca lo fuerces». «Está bien», murmuró Tomás, «a tu tiempo, cuando estés listo». El semental dio el último paso. Ahora estaba justo al otro lado de la cerca, tan cerca que Tomás podía ver su propio reflejo en los grandes ojos oscuros del animal. Podía sentir el calor que emanaba del cuerpo masivo del caballo. Y entonces, después de lo que pareció una eternidad, Demonio de Medianoche extendió su cuello y presionó suavemente su hocico contra la palma abierta de Tomás. El sonido que salió del niño fue mitad risa, mitad sollozo. Su otra mano se movió lentamente, cuidadosamente, para acariciar el hocico aterciopelado del semental. «Te recordé», susurró Tomás, «todos los días. Cada vez que veía un caballo negro pensaba en ti». El caballo resopló suavemente, su aliento cálido contra la mano del niño. Luego, en un movimiento que hizo que todos los presentes contuvieran la respiración nuevamente,
El semental descansó su cabeza contra el hombro de Tomás, al otro lado de la cerca. Fue un gesto de confianza absoluta, de rendición, de amor. Don Martín se desplomó contra la cerca más cercana, sus piernas cediendo bajo el peso emocional del momento. Doña Carmen corrió hacia él, sosteniéndolo mientras el viejo ganadero lloraba abiertamente por primera vez en décadas. «Ernesto», susurró don Martín mirando hacia el cielo, tu hijo tiene tu don». En el corral, ajenos al caos de emociones que habían desatado a su alrededor, un niño y un caballo permanecían unidos, sanando heridas que todos habían creído permanentes. El caballo asesino había encontrado su camino de regreso a la luz, y lo había hecho a través de los ojos de un niño descalzo que nunca había dejado de creer. Durante 5 minutos completos, nadie se atrevió a moverse. Tomás permanecía junto a la cerca, acariciando suavemente el hocico de demonio de medianoche, mientras el semental mantenía su cabeza recostada contra el hombro del niño. Era una imagen tan poderosa, tan imposible, que los periodistas presentes sabían que estaban presenciando algo extraordinario. Finalmente, don Martín se recuperó lo suficiente para acercarse lentamente al corral. Su rostro estaba surcado por lágrimas, pero había algo más en sus ojos ahora: esperanza. «Tomás», dijo suavemente para no asustar al caballo, «hijo, ¿crees que podrías entrar al corral?» El niño miró al ganadero, luego al semental. «Sí, señor, pero necesito que todos los demás se alejen. Sombra se asusta con muchas personas cerca». Don Martín asintió y se giró hacia la multitud. Todos retroceden 30 metros. Ahora, los únicos que se quedan son Felipe con el tranquilizante, por precaución, y 3 hombres listos para intervenir. Las gradas se vaciaron rápidamente, con los espectadores moviéndose hacia atrás, pero sin querer perderse ni un segundo de lo que estaba sucediendo. Sebastián se acercó a su padre. «Papá, esto es una locura. Que el caballo lo haya reconocido a través de una cerca es una cosa, pero entrar al corral...» «Mira sus ojos, Sebastián», interrumpió don Martín señalando al semental. «Por primera vez en meses no veo rabia. Veo al caballo que compré hace 1 año. Ese niño logró lo que 30 hombres adultos no pudieron». Tomás esperó hasta que solo quedaran las personas esenciales cerca del corral. Luego, con movimientos lentos y deliberados, caminó hacia la puerta. Carlos Domínguez la abrió cuidadosamente, sus músculos tensos, listo para cerrarla de golpe si algo salía mal. «Si hace cualquier movimiento agresivo», comenzó Carlos. «No lo hará», interrumpió Tomás con una confianza que contrastaba con su pequeña estatura. «Confíen en mí». El niño entró al corral. La puerta se cerró detrás de él con un clic que resonó en el silencio. Ahora estaba completamente solo con el animal que había matado a 3 hombres. Demonio de medianoche levantó la cabeza, observando a Tomás con atención. El semental dio un paso atrás, evaluando, recordando. Tomás permaneció quieto, dándole espacio al animal para procesar. «Hola otra vez», dijo Tomás suavemente. «¿Puedo acercarme?» Como si entendiera la pregunta, el caballo resopló una vez y dio un paso hacia adelante. Era una invitación clara. Tomás caminó lentamente hacia el centro del corral. Con cada paso hablaba en voz baja. «¿Recuerdas cuando te enseñamos a comer de la mano? Te daba tanto miedo al principio. Temblabas cada vez que alguien se acercaba». El semental siguió al niño, manteniéndose a 1 metro de distancia. «Mi papá decía que alguien te había lastimado antes de que llegaras aquí. Decía que tenías cicatrices que no se veían». Tomás se detuvo y se giró lentamente para enfrentar al caballo. «¿Qué te pasó, Sombra? ¿Qué te hizo cambiar?» Fue entonces cuando Tomás lo vio. Se había acercado lo suficiente al caballo como para ver detalles que nadie más había notado en meses.
En el costado derecho de Demonio de Medianoche, parcialmente ocultas por su pelaje negro, había marcas, cicatrices frescas, apenas sanadas. «Don Martín», llamó Tomás, sin quitar los ojos del caballo. «Necesita ver esto». El ganadero se acercó a la cerca, entrecerrando los ojos para ver mejor. «¿Qué es?» «Marcas», respondió Tomás, extendiendo cuidadosamente su mano para tocar el costado del semental. El caballo se estremeció, pero no se movió. «Marcas de látigo. ¿Y esto?» Tomás se agachó para examinar las patas delanteras del animal. «Tiene cicatrices alrededor de los corvejones, como si lo hubieran atado con cadenas». Un murmullo horrorizado recorrió a los presentes. Don Martín palideció, aferrándose a la cerca. «Eso es imposible», dijo, su voz temblando. «Rodrigo López me aseguró que ese caballo venía de una cuadra impecable. Me mostró los papeles, las certificaciones». «¿Cuándo fue la última vez que vio al señor López?», preguntó Felipe, acercándose con su mirada profesional. Hace 8 meses», respondió don Martín lentamente, «justo después de que el caballo empezó a volverse agresivo. Llamé para preguntarle sobre su comportamiento, pero Rodrigo dijo que estaba viajando y que me llamaría después. Nunca lo hizo». Sebastián ya estaba sacando su teléfono. «Voy a llamar a la asociación de criadores. Alguien debe saber dónde está López». Dentro del corral, Tomás continuaba examinando al semental. Sus pequeñas manos, sorprendentemente expertas para su edad, palpaban suavemente cada marca, cada cicatriz. «Te lastimaron», murmuró el niño, su voz quebrándose. «Por eso te defendiste, por eso atacaste cuando la gente se acercaba con cuerdas y látigos. Pensaste que iban a hacerte daño otra vez». El caballo bajó la cabeza, descansándola contra el pecho de Tomás. Era un gesto de rendición total, de confianza absoluta. El niño lo abrazó, sus brazos apenas alcanzando a rodear el masivo cuello del animal. «No voy a dejar que nadie te lastime nunca más», prometió Tomás. «Te lo juro». Don Martín observaba la escena con una mezcla de asombro y creciente horror al comprender lo que había sucedido. Su amigo, Rodrigo López, le había vendido un caballo maltratado, traumatizado, y había mentido sobre todo. «Sebastián», llamó don Martín, su voz endureciéndose con cada palabra. «Cuando encuentres a López, quiero que sepas que voy a presentar cargos y quiero una investigación completa de su operación». «Ya estoy en eso, papá», respondió Sebastián, tecleando furiosamente en su teléfono. Doña Carmen se acercó a don Martín tocando suavemente su brazo. «El niño necesita agua y comida. Ha caminado 20 kilómetros hoy». «Dios mío», murmuró don Martín. «Tienes razón», levantó la voz. «Tomás, ¿tienes hambre?». El niño levantó la vista, como si acabara de recordar que había otras personas presentes. «Un poco, señor. Doña Carmen te traerá algo, pero primero...». Don Martín hizo una pausa, luchando con las emociones que amenazaban con abrumarlo. «Primero necesito decirte algo. Nunca, en todos mis años con caballos, he visto nada como esto. Tu padre estaría increíblemente orgulloso de ti». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Tomás nuevamente, pero esta vez eran lágrimas de alivio, de validación. «Gracias, señor», susurró. En ese momento, un grito penetrante cortó el aire. Una mujer corría hacia el rancho, su falda ondeando detrás de ella, el terror evidente en su rostro. «¡Tomás! ¡Tomás Rivera!». Era Teresa, su madre, y venía con una furia maternal que haría que incluso Demonio de Medianoche pareciera manso en comparación. Teresa Rivera atravesó las últimas barreras de espectadores como un huracán. Su rostro, normalmente suave y cansado por años de trabajo duro, ahora estaba contorsionado por el terror y la furia. Doña Sofía, su vecina, corría detrás de ella,
tratando inútilmente de alcanzarla. «¡Saquen a mi hijo de ahí!», gritó Teresa, sus ojos fijos en la pequeña figura de Tomás dentro del corral con el semental. «¡Ahora mismo!». Don Martín se interpuso rápidamente entre Teresa y la puerta del corral. «Señora Rivera, por favor, cálmese. Su hijo está bien». «¿Bien?». La voz de Teresa se elevó a un tono histérico. «Está encerrado con un caballo asesino. Doña Sofía me dijo lo que está pasando. ¿Cómo puede permitir que un niño entre ahí?». «Mamá». La voz de Tomás llegó desde el corral, tranquila pero firme. «Estoy bien, Sombra no va a hacerme daño». Teresa intentó empujar a don Martín para llegar a la puerta, pero el ganadero, aunque mayor, era más fuerte. Sebastián se unió a su padre, formando una barrera humana. «Señora Rivera», dijo Sebastián con su voz de abogado, intentando ser razonable. «Sé que está asustada, pero su hijo acaba de lograr algo extraordinario. El caballo lo reconoció, lo acepta». «No me importa», sollozó Teresa, las lágrimas comenzando a correr por sus mejillas. «Ya perdí a mi esposo, no voy a perder a mi hijo también». El dolor en su voz cortó el aire como un cuchillo. Todos los presentes sintieron el peso de sus palabras. Doña Carmen se acercó y tomó a Teresa del brazo con gentileza. «Teresa, mírame», dijo la anciana ama de llaves. «He trabajado en este rancho durante 30 años. He visto a ese caballo matar, pero ahora míralos». Casi contra su voluntad, Teresa giró su cabeza hacia el corral. Lo que vio la dejó sin palabras. Tomás estaba sentado en el suelo, con las piernas cruzadas, y Demonio de Medianoche estaba acostado a su lado. El masivo semental había doblado sus patas delanteras y descansaba su cabeza en el regazo del niño, como un perro gigante buscando consuelo. Tomás acariciaba suavemente el cuello del animal, hablándole en susurros que nadie más podía escuchar. «Dios mío», murmuró Teresa, llevándose una mano temblorosa a la boca. «Ese caballo», continuó doña Carmen suavemente, «ese caballo que aterrorizó a 30 hombres adultos, está acostado como un cordero con tu hijo, porque Tomás tiene el mismo don que tenía Ernesto». Al escuchar el nombre de su difunto esposo, Teresa sintió que sus rodillas cedían. Doña Sofía la sostuvo mientras se desplomaba contra la cerca, observando a su hijo con una mezcla de terror, orgullo y dolor tan intenso que le costaba respirar. «Ernesto hacía lo mismo», susurró Teresa, más para sí misma que para los demás. Con los caballos más difíciles, se sentaba con ellos durante horas, solo hablando, solo estando presente. Don Martín se acercó a ella, su voz suave. «Su esposo fue el mejor hombre con caballos que he conocido, y su hijo heredó ese don. Teresa, lo que Tomás está haciendo ahora está salvando una vida, no solo la del caballo, sino probablemente la mía también». Teresa lo miró con ojos enrojecidos. «¿Qué quiere decir?». «Ese caballo fue mi decisión», explicó don Martín, su voz cargada de culpa. «Lo compré. Confié en la persona equivocada. Cuando empezó a matar, debí sacrificarlo inmediatamente, pero fui arrogante. Creí que podía arreglarlo, y 3 hombres murieron por mi orgullo». Se detuvo, limpiándose los ojos con el dorso de su mano. «Roberto Mendoza era mi amigo desde hace 25 años. Tenía 4 hijos. Cada noche desde su muerte me he preguntado si debería seguir viviendo con esa culpa». Teresa observó al hombre frente a ella, este ganadero poderoso que ahora parecía pequeño y roto. «Lo siento por su pérdida», dijo finalmente. «Y yo por la suya», respondió don Martín. «Ernesto era como un hermano para mí. Cuando murió, una parte de este rancho murió con él». En el corral, Tomás había comenzado a levantarse lentamente. El semental lo siguió, poniéndose de pie con gracia a pesar de su tamaño masivo. El niño pasó su mano por el lomo del animal, caminando alrededor de él, examinándolo como había visto a su padre hacer cientos de veces.
Tiene más cicatrices aquí atrás, llamó Tomás. Y hay una herida vieja en su pata trasera izquierda. Por eso cojea ligeramente cuando camina. Felipe, el veterinario, ya estaba tomando notas frenéticamente. Necesitaré examinarlo completamente. Con su permiso, joven Tomás, por supuesto. Puede entrar, respondió Tomás, pero despacio y hable suave. Sombra todavía tiene miedo. Teresa observaba todo esto con asombro creciente. Su hijo, su bebé de 12 años, estaba dando instrucciones a profesionales adultos, y lo más increíble era que todos lo escuchaban con respeto absoluto. ¿Cuánto tiempo estuvo trabajando con ese caballo?, preguntó Teresa a doña Carmen. Casi un año, cuando Ernesto todavía vivía, respondió la anciana. Tomás venía todas las tardes después de la escuela. Su esposo lo estaba entrenando, enseñándole todo lo que sabía. Teresa cerró los ojos, recordando. Las tardes en que Tomás llegaba tarde a casa, cubierto de paja y olor a caballo, sus ojos brillando mientras hablaba sin parar sobre los animales. Ella había estado tan ocupada trabajando, tan preocupada por pagar las cuentas, que no había prestado verdadera atención a lo que su esposo estaba enseñándole a su hijo. Era su legado, susurró Teresa. Ernesto estaba pasándole su don a Tomás, y yo ni siquiera lo vi. Don Martín se aclaró la garganta. Señora Rivera, si me permite, quisiera hacerle una propuesta. Teresa lo miró con recelo. ¿Qué tipo de propuesta? Su hijo acaba de ganar el desafío. Los $50,000 son suyos por derecho. Un murmullo de acuerdo recorrió a los espectadores que se habían acercado nuevamente, incluyendo a los domadores que habían fracasado. Incluso Carlos Domínguez, el gigante de Zacatecas, asentía con respeto. El muchacho lo ganó limpio, dijo Carlos en voz alta. Hizo lo que ninguno de nosotros pudo, pero además del dinero, continuó don Martín, quisiera ofrecerle algo más, un trabajo aquí, en el rancho, como el entrenador principal de caballos, con vivienda incluida para su familia, seguro médico, educación para sus hijos. Teresa sintió que el mundo se detenía. ¿Qué? Necesito a alguien como Tomás aquí, dijo don Martín con urgencia. Alguien que entienda a los animales como su padre los entendía, y su hijo necesita desarrollar su don, no perderlo pescando en el río, porque tiene que ayudar a mantener a su familia. En el corral, completamente ajeno a la conversación que cambiaría su vida, Tomás continuaba trabajando con el semental, sanando heridas que iban más allá de lo físico. Teresa Rivera no podía procesar las palabras que acababa de escuchar. $50,000, un trabajo, una casa, educación para sus hijos. Era más de lo que había soñado en los 2 años desde la muerte de Ernesto. Era una salvación. Yo no sé qué decir, murmuró, su voz quebrándose. Diga que sí, mamá. La voz de Tomás llegó desde el corral. Había escuchado todo. Por favor, aquí es donde debo estar. Es lo que papá hubiera querido. Teresa miró a su hijo. Vio la determinación en sus ojos, la misma que había visto en Ernesto tantas veces. Finalmente, asintió, las lágrimas fluyendo libremente. Sí, aceptamos. Un aplauso espontáneo estalló entre los espectadores. Don Martín extendió su mano a Teresa, quien la estrechó con firmeza. Era un nuevo comienzo, nacido de la tragedia, pero prometiendo esperanza. Papá. Sebastián apareció corriendo, su teléfono en la mano, su rostro pálido. Necesitas escuchar esto. Ya localicé a Rodrigo López. Don Martín se tensó inmediatamente. ¿Dónde está ese maldito? En la cárcel, respondió Sebastián, su voz grave. En Querétaro. Fue arrestado hace 6 meses por maltrato animal y fraude. Vendió más de 20 caballos maltratados a diferentes compradores, todos con papeles falsificados. Un silencio helado cayó sobre el grupo. Don Martín sintió que la sangre abandonaba su rostro. 20 caballos.
La fiscalía dice que operaba un rancho fachada, continuó Sebastián, leyendo desde su teléfono. Compraba caballos de pura raza a precios bajos, generalmente animales con problemas de temperamento. Luego los sometía a entrenamiento brutal, usando métodos prohibidos, látigos con púas, cadenas, privación de comida, aislamiento extremo. Teresa se llevó la mano a la boca, horrorizada. En el corral, Tomás había escuchado todo y abrazaba protectoramente el cuello de demonio de medianoche. Los caballos que sobrevivían al entrenamiento. Sebastián tragó saliva antes de continuar. Los vendía como animales perfectamente domados. Pero el trauma psicológico era tan severo que eventualmente todos se volvían violentos. Hubo otros incidentes antes del nuestro. ¿Otros muertos?, preguntó don Martín, su voz apenas un susurro. 3 confirmados, respondió Sebastián, y al menos 7 personas gravemente heridas. López está enfrentando múltiples cargos, incluido homicidio negligente. Don Martín se tambaleó y doña Carmen tuvo que sostenerlo. Dios mío, compré un caballo torturado. Todo este tiempo pensé que había algo mal con el animal, pero éramos nosotros. La forma en que nos acercábamos, las cuerdas, los látigos que los entrenadores usaban, todo le recordaba el trauma, completó Felipe, quien había estado escuchando con atención profesional. El caballo no estaba siendo agresivo, estaba defendiéndose de lo que creía eran más ataques. Carlos Domínguez, todavía cerca de la cerca, habló con voz ronca. Cuando entré al corral esta mañana, llevaba un látigo en mi cinturón. Todos lo llevábamos. Es parte de nuestro equipo estándar. Y yo grité, añadió Raúl Hernández, el domador de los encinos. Grité órdenes como siempre hago, pero para ese caballo, cada grito debió ser un recordatorio del infierno. Terminó Gustavo Moreno, el nieto del campeón de rodeo. Los 3 hombres, que horas antes habían sido competidores confiados, ahora miraban al corral con nueva comprensión y horror ante lo que el animal había sufrido. Dentro del corral, Tomás continuaba hablando suavemente al semental. Felipe había entrado finalmente, moviéndose con extrema lentitud, y ahora examinaba las cicatrices más de cerca. «Esto es extendido», murmuró el veterinario, documentando cada marca con fotografías. «Golpes repetidos durante meses, tal vez un año completo. Y miren esto», señaló las patas traseras. Las cadenas eran tan apretadas que dejaron daño permanente en los tendones. «¿Puede sanar?», preguntó Tomás, sus ojos llenos de lágrimas. «Físicamente sí», respondió Felipe. «Con tiempo, tratamiento apropiado, las cicatrices sanarán. Pero el trauma psicológico», miró al niño con respeto. «Ese solo puede sanar con lo que tú estás haciendo. Paciencia, amabilidad, confianza». Don Martín observaba todo desde fuera de la cerca, su corazón partiéndose con cada nuevo detalle revelado. Había invertido una fortuna en este caballo, sí, pero más que eso, había confiado en un amigo, y esa confianza había costado vidas. «Roberto», susurró, pensando en su capataz muerto. Roberto solo estaba haciendo su trabajo. No tenía idea de que cada cuerda, cada orden, estaba torturando a ese animal. Sebastián puso una mano en el hombro de su padre. «No fue tu culpa, papá. Fuiste engañado como todos los demás». «Pero debí investigar más», insistió don Martín. Cuando el caballo empezó a mostrar signos de agresión, debí buscar ayuda especializada, no simplemente traer más entrenadores con los mismos métodos». Teresa se acercó al ganadero. «Don Martín, con el debido respeto, lo pasado está en el pasado. Lo que importa ahora es el futuro. Mi hijo le está dando una segunda oportunidad a ese animal. Tal vez es tiempo de que usted también se dé una». Las palabras de Teresa, simples pero profundas, resonaron en don Martín. Tenía razón. El camino hacia adelante no era a través de la culpa, sino a través de la redención. «Felipe», dijo don Martín,
su voz recuperando algo de su antigua autoridad. Quiero un plan de tratamiento completo para ese caballo. Costo no es problema. Y quiero que documentes cada cicatriz, cada lesión. Esa evidencia irá a la fiscalía en Querétaro. Ya lo estoy haciendo, patrón, respondió Felipe. Y Sebastián, quiero que contactes a todos los demás compradores que mencionaste. Necesitan saber que sus caballos pueden ser salvados si se usa el enfoque correcto. Sebastián asintió, ya tecleando en su teléfono. En el corral, algo extraordinario estaba sucediendo. Tomás había encontrado un cubo de agua limpia y ahora lavaba suavemente las cicatrices del semental. El caballo permanecía completamente quieto, sus ojos cerrados, casi como si supiera que finalmente estaba en manos que no lo lastimarían. «Eres hermoso», decía Tomás mientras trabajaba. «Bajo todas estas cicatrices, eres el caballo más hermoso que he visto. Y vamos a asegurarnos de que todos lo sepan». Demonio de Medianoche abrió los ojos y miró al niño. Por primera vez, desde que había llegado al rancho San Rafael hace un año, había algo parecido a la paz en esa mirada oscura. La sanación, tanto para el caballo como para todos los involucrados, apenas estaba comenzando. 3 semanas después del desafío, el rancho San Rafael había cambiado de maneras que nadie podría haber imaginado. La pequeña casa al lado de los establos, que había permanecido vacía desde la muerte de Ernesto, ahora resonaba con vida nuevamente. Teresa había convertido la sala en su taller de costura. Sus hijas finalmente tenían su propia habitación con camas nuevas, y Tomás tenía un espacio que olía a cuero, heno y la promesa de un futuro. Cada mañana, antes del amanecer, Tomás se levantaba y caminaba hacia el establo especial que don Martín había construido para Demonio de Medianoche. Ya no era el corral duro y aislado donde el semental había sido confinado. Ahora tenía espacio para moverse, una vista al campo abierto y, lo más importante, paz. «Buenos días, Sombra», decía Tomás cada mañana, usando siempre el nombre que su padre le había dado. El caballo relinchaba suavemente en respuesta, un sonido que don Martín juraba no haber escuchado en todo el año que el animal había estado allí. Pero el camino no había sido fácil. La primera semana, un trabajador nuevo había entrado accidentalmente al establo con un látigo enrollado en su cinturón. Demonio de Medianoche había reaccionado instantáneamente, pateando la puerta de su compartimento con tal fuerza que la madera se había astillado. El trabajador había huido aterrorizado, y el caballo había pasado horas en la esquina más alejada, temblando. Tomás había permanecido con él toda esa noche, sentado en el suelo del establo, hablándole suavemente, recordándole que estaba a salvo. Habían sido las horas más largas de su corta vida, viendo al animal sufrir los fantasmas de su pasado. «No todos los días serán buenos», le había dicho Felipe a Tomás esa noche, observando al niño agotado. «El trauma no desaparece porque queremos que lo haga. Lleva tiempo». «Lo sé», había respondido Tomás, frotándose los ojos cansados. «Mi mamá a veces todavía llora por mi papá en medio de la noche. Cree que no la escuchamos, pero lo hacemos. El dolor no se va solo porque pase el tiempo». Felipe había mirado al niño de 12 años con nuevo respeto. «Eres más sabio de lo que deberías ser a tu edad». «Tuve que crecer rápido», había dicho Tomás simplemente. Ahora, 3 semanas después, había progreso visible. Demonio de Medianoche permitía que Tomás lo cepillara, le limpiara los cascos, incluso que lo montara bareback en el paddock cercado. Pero solo Tomás. Si alguien más intentaba acercarse demasiado rápido, el caballo retrocedía, sus ojos mostrando ese destello de pánico que todos habían aprendido a reconocer. Don Martín observaba las sesiones diarias desde la cerca, documentando mentalmente cada pequeña victoria.
El caballo que había gastado millones en comprar, el animal que había matado a 3 hombres, ahora trotaba alegremente alrededor del paddock con un niño descalzo en su lomo, sin silla, sin brida, solo confianza pura. «Es como magia», había comentado Sebastián una tarde, observando junto a su padre. «No es magia», había corregido don Martín. «Es amor». Algo que olvidamos en nuestra prisa por domar, por controlar, por ganar. La noticia del niño que domó al caballo asesino se había extendido por todo México. Reporteros habían llamado queriendo entrevistas. Productores de televisión habían ofrecido dinero por documentar la historia. Don Martín había rechazado todo. «Esta no es una historia de entretenimiento», había dicho firmemente. «Es una historia sobre trauma, sanación y redención. No permitiré que sea convertida en un espectáculo». Pero había aceptado una cosa: permitir que el caso fuera documentado para ayudar en el juicio contra Rodrigo López. Felipe había compilado evidencia médica exhaustiva y la fiscalía había contactado a don Martín para testificar. «Quiero estar allí», había dicho Teresa una noche durante la cena familiar en su nueva casa. «Cuando ese hombre enfrente justicia por lo que hizo, quiero que vea el rostro de cada familia que destruyó». Don Martín, quien había sido invitado a cenar esa noche, había asentido. «Iremos juntos y llevaremos fotografías del antes y después de Demonio de Medianoche. Que el juez vea lo que la crueldad hace y lo que el amor puede deshacer». Pero no todo eran victorias. Una tarde, mientras Tomás trabajaba con el semental, un trueno había resonado en el cielo. La tormenta había llegado sin avisos, y el primer relámpago había hecho que Demonio de Medianoche entrara en pánico total. El caballo había corrido salvajemente alrededor del paddock, sus ojos salvajes, relinchando con terror. Tomás había intentado acercarse, pero por primera vez desde aquel sábado memorable, el caballo lo había rechazado, casi pateándolo en su frenesí. «¡Tomás, sal de ahí!», había gritado Teresa desde la casa, corriendo bajo la lluvia. Pero Tomás no se había movido. Se había quedado en el centro del paddock, bajo la lluvia torrencial, y había comenzado a cantar. Era la canción que su padre solía cantarle cuando tenía pesadillas. Una vieja canción de cuna que Ernesto había aprendido de su propia madre. «Duerme, duerme mi niño, duerme sin temor». Al principio pareció no hacer diferencia. El caballo continuaba corriendo, el pánico controlando cada movimiento, pero Tomás no se detuvo. Cantó más fuerte, su voz atravesando el rugido del trueno. Gradualmente, lenta, casi imperceptiblemente, Demonio de Medianoche comenzó a reducir su velocidad. Sus círculos se hicieron más pequeños, más controlados, y finalmente, empapado y temblando, el semental se detuvo frente a Tomás. «Está bien», susurró el niño extendiendo su mano. «Los truenos dan miedo, a mí también me dan miedo a veces, pero estamos juntos, y juntos estamos a salvo». El caballo había inclinado su cabeza, presionándola contra el pecho del niño, y allí, bajo la tormenta, con el mundo entero rugiendo a su alrededor, habían encontrado paz en la presencia del otro. Teresa, observando desde la puerta del establo donde había corrido a refugiarse, había llorado. No de miedo, sino de orgullo. Su hijo tenía el don de su padre, sí, pero más que eso, tenía un corazón que se negaba a rendirse, incluso cuando todo parecía perdido. Don Martín, quien también había presenciado la escena desde la ventana de su estudio, había tomado su teléfono y marcado el número de su abogado. «Sebastián», había dicho cuando su hijo respondió, «necesito que redactes un documento. Cuando yo muera, el 50% de este rancho va para Tomás Rivera. No es negociable». «Papá, eso es lo correcto», había interrumpido don Martín. «Ese niño no solo salvó a un caballo,
me salvó a mí, nos salvó a todos, y cuando ya no esté, necesito saber que este lugar estará en manos de alguien que entienda que los animales no son propiedades a ser controladas, sino almas a ser respetadas. Ahora, mientras Tomás terminaba su sesión vespertina con Demonio de Medianoche, el sol comenzaba a ponerse sobre el rancho San Rafael. El semental descansaba pacíficamente en su establo, comiendo heno fresco, sus ojos ya sin ese destello de terror constante. Tomás cerró la puerta del establo y comenzó a caminar hacia casa, donde su madre tendría la cena lista y sus hermanas estarían esperando para contarle sobre su día en la escuela nueva, pero entonces se detuvo, mirando hacia atrás al establo. Mañana sería un día importante. Don Martín había invitado a otros ganaderos para ver el progreso de Demonio de Medianoche. Era tiempo de mostrarle al mundo que incluso el daño más profundo podía sanar. Era tiempo de darle esperanza a otros. El sol de la mañana bañaba el rancho San Rafael cuando los primeros vehículos comenzaron a llegar. Ganaderos de todo Guanajuato, Jalisco y Michoacán habían respondido a la invitación de don Martín. Venían a presenciar algo que muchos consideraban imposible: un caballo asesino transformado en un animal de confianza. Entre los visitantes había rostros familiares: Carlos Domínguez, Raúl Hernández y Gustavo Moreno, los tres domadores que habían fracasado semanas atrás, regresaban no como competidores, sino como testigos. Junto a ellos venían otros 20 ganaderos que habían comprado caballos de Rodrigo López, cada uno enfrentando sus propias batallas con animales traumatizados. «No lo creeré hasta que lo vea», dijo un ganadero de Michoacán, un hombre corpulento llamado Antonio Ruiz. «Mi semental casi mató a mi hijo mayor. Dicen que un niño logró lo imposible aquí, pero los caballos rotos no se arreglan». Don Martín, parado en la plataforma junto al paddock principal, escuchó el comentario, pero no respondió. Simplemente miró hacia el establo, donde Tomás estaba preparando a Demonio de Medianoche. Dentro del establo, el niño cepillaba suavemente al semental, hablándole en voz baja. «Hoy es importante, Sombra. Hay mucha gente allá afuera. Algunos están asustados, como tú estabas. Algunos están enojados, pero necesitamos mostrarles que hay esperanza». El caballo resopló suavemente, presionando su hocico contra la mano de Tomás. En las últimas semanas, este gesto se había vuelto su forma de decir: «Confío en ti». Teresa apareció en la puerta del establo, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. «¿Estás listo, mijo?» «Lo estamos», respondió Tomás, mirando al semental. «¿Verdad, Sombra?» Como si entendiera, Demonio de Medianoche dio un paso hacia adelante, listo para enfrentar el mundo que una vez lo había roto. Cuando Tomás condujo al semental hacia el paddock, un silencio absoluto cayó sobre los espectadores. Más de 100 personas observaban al niño descalzo. Había rechazado usar botas ese día, diciendo que «Sombra me conoce así», caminando junto al masivo caballo negro sin riendas, sin cuerda, sin nada más que confianza mutua. «Dios mío», susurró Antonio Ruiz, «es el mismo caballo que vi en las noticias, el que mató a 3 hombres». Don Martín tomó el micrófono. Su voz, aunque amplificada, temblaba con emoción. Hace un mes estaba listo para sacrificar a este animal. Creía que era irremediable, peligroso, perdido. Pero un niño de 12 años me enseñó algo que había olvidado en mis 62 años de vida. Hizo una pausa, mirando a Tomás mientras el niño entraba al paddock con el semental. Me enseñó que ningún ser viviente está más allá de la redención, que la crueldad crea monstruos, pero el amor puede deshacerlos. Tomás comenzó su demostración. Primero simplemente caminó con el caballo, mostrando cómo Demonio de Medianoche lo seguía sin necesidad de guía física. Luego
Con movimientos suaves comenzó a correr. El semental trotó a su lado, ajustando perfectamente su velocidad a la del niño. ¡Increíble!, exclamó uno de los ganaderos, pero lo mejor estaba por venir. Tomás se detuvo en el centro del paddock y extendió su mano. El semental bajó su cabeza, permitiendo que el niño lo montara sin silla, sin brida, sin ninguna herramienta de control. «Ahora, Sombra», susurró Tomás, «muéstrales quién realmente eres». El caballo comenzó a galopar. No era el galope frenético y aterrado que todos recordaban. Era gracia pura, poder controlado, belleza absoluta. Tomás se movía con el animal como si fueran una sola entidad, sus pequeñas manos aferradas a la crin negra, su rostro iluminado con alegría pura. Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Teresa. Doña Carmen la abrazaba, ambas mujeres llorando mientras observaban al hijo de Ernesto honrar el legado de su padre de la manera más hermosa posible. Después de 3 vueltas completas al paddock, Tomás guió suavemente al semental de regreso al centro. Desmontó con la agilidad de alguien que había nacido para esto, y el caballo inmediatamente bajó su cabeza para descansar contra el hombro del niño. El aplauso fue ensordecedor. Incluso Antonio Ruiz, el escéptico de Michoacán, estaba de pie, aplaudiendo con lágrimas en los ojos. «Tengo que hablar con ese niño», dijo Antonio, acercándose rápidamente a don Martín. «Mi caballo, necesito ayuda con mi caballo». «Y no eres el único», respondió don Martín, señalando a la fila de ganaderos que ya se estaban formando. Cada uno tenía la misma historia: un caballo comprado a López, un animal traumatizado, una familia en peligro. Sebastián se acercó a su padre, extendiendo su teléfono. «Papá, es el fiscal de Querétaro. Tienen noticias sobre el juicio». Don Martín tomó el teléfono, escuchó por un momento y una sonrisa lenta se extendió por su rostro. Rodrigo López acaba de ser sentenciado a 25 años de prisión y debe pagar restitución a todas las víctimas. Un rugido de aprobación se elevó de la multitud. Justicia finalmente había sido servida. Esa noche, mientras el último visitante se alejaba y el rancho volvía a la tranquilidad, Tomás se sentó en el suelo del establo junto a Demonio de Medianoche. El semental estaba acostado, su respiración profunda y tranquila. «Lo logramos, Sombra», murmuró Tomás, acariciando el cuello del caballo. «Les mostramos que vale la pena creer». Don Martín apareció en la puerta del establo, observando la escena en silencio. Después de un momento, habló suavemente. «Tu padre estaría tan orgulloso, Tomás, tan increíblemente orgulloso». «Lo sé», respondió el niño sin levantar la vista. «A veces, cuando estoy con Sombra, siento que papá está aquí todavía, como si nunca se hubiera ido realmente». «Nunca se fue», dijo don Martín, su voz quebrándose. «Está aquí, en cada movimiento que haces, en cada palabra que hablas a estos animales. Su legado vive en ti». En los meses siguientes, el Rancho San Rafael se convirtió en un centro de rehabilitación para caballos traumatizados. Tomás, con solo 12 años, se convirtió en el entrenador más solicitado de todo México. Ganaderos venían de lugares lejanos, trayendo animales que otros habían declarado perdidos, buscando la magia que el niño descalzo podía ofrecer. Pero no era magia. Era amor, era paciencia, era el entendimiento de que todos los seres vivientes, sin importar cuán rotos parezcan, llevan dentro la capacidad de sanar. Demonio de Medianoche nunca olvidó su pasado, pero aprendió a vivir con él. Con Tomás encontró no solo seguridad, sino propósito. Se convirtió en el ejemplo viviente de que la redención es posible, de que el amor puede vencer incluso la crueldad más profunda. Y así, en un rancho en Guanajuato, un niño y un caballo enseñaron al mundo una lección que todos necesitaban aprender: que ningún daño es tan profundo que no pueda ser sanado por el amor,
que ninguna alma está tan rota que no pueda ser restaurada por la paciencia, y que a veces los héroes más grandes vienen en los paquetes más pequeños, con pies descalzos y corazones inquebrantables. El legado de Ernesto Rivera vivía, y viviría para siempre en cada animal salvado, en cada vida transformada, en cada momento en que su hijo elegía el amor sobre el miedo. El sol se ponía sobre el rancho San Rafael, bañando todo en luz dorada. Y en el establo, un niño y un caballo descansaban juntos, sanados, completos, en paz. Así llegamos al final de la historia del día de hoy. Por favor, comenta tus opiniones en la sección de comentarios para tener el gusto de leerte. Y no olvides dejarnos un me gusta para seguir trayéndote las mejores historias. Bendiciones.